Muchas gracias, Paola. Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado también por esta gentil invitación para participar en esta sexta cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje y acompañarlos una vez más este año. Me siento contenta porque además este es un evento importante para difundir la experiencia de aquellos que estamos inmersos en el arbitraje, en la contratación pública. Es importante de que podamos conversar sobre las experiencias que hemos tenido. Bien, eh, como ya lo ha señalado, hoy voy a hablar sobre el análisis costo-beneficio de las entidades públicas al momento de conciliar y por qué el Estado no concilia. Siempre hemos escuchado que el Estado no concilia. De hecho nos hemos quedado con el último chip este de que cuando se hizo un informe de la Contraloría en el año 2015 más o menos, se analizaron como 2.700 laudos. De ellos, solo el 3% era el reflejo de las conciliaciones en los contratos con el Estado. Entonces, solo ese 3% había concluido en conciliación. Todo el resto, pues definitivamente se había sometido a controversias arbitrales y el 70% de ellos los había perdido el Estado. Esa foto de esa fecha no es la misma que la foto del día de hoy. El día de hoy, definitivamente, pues el Estado tiene un gran porcentaje de procesos arbitrales ganados y siempre queda en el tintero, ¿no? Y la consulta es, pero ¿por qué el Estado no concilia? Hay que hacer una reflexión al respecto porque no solamente depende de los funcionarios públicos, todos los involucrados en un proceso arbitral o un proceso, una controversia en un contrato con el Estado, tiene que tener noción de cómo presentar una fórmula conciliatoria. Entonces, no siempre el Estado es el responsable de no conciliar. De hecho, en el 80% de las solicitudes de conciliación que se presentan, no tenemos una adecuada fórmula conciliatoria. Y eso es importante para poder hacer un análisis costo-beneficio de esta fórmula conciliatoria, porque la mayoría de los contratistas presentan sus solicitudes de conciliación solamente a efectos de cumplir con la obligatoriedad que establece la cláusula de solución de controversias de iniciar primero la conciliación, en caso de ser obligatoria en esta cláusula arbitral, y posteriormente, o en esta cláusula de solución de controversias, y posteriormente, pues, ir al arbitraje. Entonces, en la mayoría de los casos vemos que lo hacen de manera mecánica, ¿no? Solamente para cumplir con esa obligatoriedad. Sin embargo, este paso sería importante si es que también los contratistas pusieran una fórmula conciliatoria que sea beneficiosa para ambas partes y no sea una réplica de las pretensiones que van a pedir en el arbitraje. Entonces, es importante que también el privado tenga conocimiento de cómo presentar esa fórmula conciliatoria. Pero además de ello, de hecho, hay muchos factores porque la norma establece que quien tiene que hacer este análisis es el titular de la entidad. Entonces, o el funcionario a quien haya delegado. En la práctica, normalmente es el área usuaria quien realiza este análisis costo-beneficio. Una vez que el contratista presenta su solicitud de conciliación, pues se remite al área usuaria para que ellos puedan hacer este análisis y emitan un informe técnico legal donde se pueda evaluar todos los criterios a fin de conciliar o no. Pero el primer paso es este. ¿Quién tiene que hacer ese análisis? El área usuaria. Y el área usuaria normalmente es la misma área con la cual se ha suscitado esta controversia. Entonces, a no ser que cambien de funcionarios, de pronto podría cambiar eh, la, la posición que se había mantenido cuando se suscitó esa controversia.
Es por ello que es importante que se presente una fórmula conciliatoria mediante el cual el privado también pueda renunciar a algunas cosas, ¿no? Porque si un funcionario ya emitió una resolución, esa resolución obviamente se ampara en un informe técnico y a él mismo se le va a pedir hacer el análisis del costo-beneficio, entonces normalmente va a mantener esa posición y se va a ratificar en lo que ha señalado ya anteriormente. Ahora, bueno, una vez que llega esto al área usuaria, ¿qué es lo que tiene que analizar? Pues la norma nos dice, ¿no? Los criterios que se debe tener en cuenta son el análisis costo-beneficio, se tiene que ponderar los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral. Es decir, eh, en un proceso arbitral, pues van a participar los ingenieros del área usuaria, abogado de la Procuraduría, asistente de la Procuraduría, abogados del área usuaria también, y no solamente es en el momento de las audiencias, sino también durante todo el proceso arbitral. Y definitivamente, pues esto genera costos. Y en algunos casos incluso se requiere hasta una pericia, se requiere absolver las pericias. En la mayoría de los casos, si estamos hablando de casos complejos, en los casos de obra, por ejemplo, a efectos de sustentar una pretensión económica o a efectos de presentar que evidentemente había una afectación a la ruta crítica, entonces se requiere una pericia técnica y los contratistas presentan una pericia y entonces el Estado también tiene que absolver esa pericia y lo cierto es que los funcionarios del Estado, pues, o los ingenieros que trabajan dentro de las áreas usuarias, no tienen el tiempo para poder absolver una pericia grande, una pericia de un proceso, pues, que sea de muchas controversias, de muchas pretensiones. Entonces, tenemos algunas limitaciones respecto a ello, sin embargo, se tiene que continuar en supuesto de que no se haya acogido esta conciliación. Ahora, de hecho, ese análisis económico del costo-beneficio respecto a los recursos, de pronto pasa también por un análisis de una expectativa de éxito en el arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de ganar ese arbitraje? Entonces, ese es otro análisis importante porque de pronto, si el área técnica considera que las expectativas de éxito son muy bajas y la opinión legal también refrenda ello, de hecho, bajo responsabilidad, dice la normativa, ¿no? Bajo responsabilidad del titular de la entidad, tiene que conciliar o en el supuesto de que insista en continuar con ese arbitraje, entonces puede ser pasible de una sanción de pronto o definitivamente se va a ver la responsabilidad porque si el efecto es que el laudo salga contrario a la entidad y no la favorezca, puede haber ahí algún tipo de responsabilidad porque también son los costos del proceso arbitral para pagar las tasas, para pagar los honorarios de los árbitros, la secretaría arbitral. Bueno, otro de los análisis que se tiene que hacer para emitir este informe técnico es la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Es decir, esa conveniencia es efectivamente, si es en una etapa más temprana, porque la conciliación va a durar simplemente el tiempo que nos demande en solicitar una resolución autoritativa al titular de la entidad y pues después sentarse al centro de conciliación al cual haya invitado el contratista o en su efecto, en el caso que la entidad pues haya iniciado este proceso conciliatorio y evaluar si es que es conveniente concluir esta controversia en una etapa más temprana, que sería en este caso la conciliación, o si es conveniente continuar en el arbitraje, porque tiene que evaluarse también el riesgo que se pueda generar de esta controversia en el desarrollo de la ejecución contractual. Es decir, si tengo, si
la controversia que se ha generado no es por resolución de contrato, evidentemente, pues la ejecución contractual entre las partes va a continuar y el resultado de este arbitraje puede incidir en en esta relación contractual de alguna forma, digamos, pues no sé, en el caso de que se trate de ampliaciones de plazo, muchas veces hemos visto que el contratista concluye y finalmente 3 meses después o 5 meses después recién se emite el laudo dándole la razón y la entidad ya ha aplicado todas las penalidades y ha señalado una fecha de terminación de plazo distinta. Y entonces a esto hay que sumarle nuevamente el nuevo plazo, pero tiene muchos efectos porque, por ejemplo, cuando se aprueba una ampliación de plazo, la siguiente ampliación de plazo va a regularse en mérito al último calendario que se aprueba con la ampliación de plazo anterior. Si el laudo sale después, varios meses después de concluido el plazo de ejecución de la obra, entonces finalmente, ¿cómo es que calcularías los plazos que ya le has dado? O sea, definitivamente hay una afectación ahí y es importante que, por ejemplo, ha sido muy valioso la incorporación de las juntas de resolución de disputas en en la ejecución contractual porque nos ha ayudado a resolver de manera temprana muchas controversias. La Junta de Resolución de Disputas está haciendo un gran trabajo porque finalmente dentro de esta misma ejecución en plazos muy cortos está resolviendo muchas controversias y ayudando a que exista un porcentaje menor de obras paralizadas, porque normalmente pues tenemos, ya hemos visto el último reporte de la Contraloría, la cantidad de obras paralizadas ha ido aumentando y eso pues sabemos que el mayor problema que tenemos en el Estado es la deficiencia de los expedientes técnicos. La deficiencia de los expedientes técnicos genera una serie de controversias como son las ampliaciones de plazo o de pronto pueden surgir algunas paralizaciones porque si el expediente técnico es deficiente hay que hacer replanteos de planos, la obra se puede paralizar hasta que se solucione o que se modifique, que sea un replanteo de planos y existen una serie de efectos, ¿no? Que finalmente, si bien es cierto, la Junta de Resolución de Disputas no tiene facultades para poder, al igual que en el arbitraje, ¿no? No se puede resolver sobre materias de adicionales, ¿no? O la decisión de la entidad de aprobar o no un adicional, pero sí ha sumado mucho. Entonces, bueno, regresando a la conciliación, también es importante de alcanzar la finalidad del contrato de no llegarse a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Porque muchas veces esto sí puede tener un efecto en la resolución del contrato y finalmente, pues, igual terminas frustrando un contrato y una obra puede terminar ahí paralizada o cualquier tipo de servicio o bien que se puede haber contratado, ¿no? De hecho, tenemos materias no conciliables que son la que había mencionado hace un momento, que es la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no de aprobar o de aprobar parcialmente un adicional. En el último proyecto que hemos visto que está circulando por ahí, propuesto por el Ejecutivo y me parece que también por ahí de algún contratista, hemos visto que eh, sí se estaba dando facultades para que nuevamente los tribunales y ahora las juntas de resolución de disputas puedan de pronto ser competentes para decidir sobre este tipo de materias. En ese sentido, pues se entendería que también de aprobarse este proyecto de ley, también sería conciliable la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o aprobar parcialmente, de no aprobar una prestación adicional. Tampoco se puede conciliar los enriquecimientos sin causa o los enriquecimientos indebidos que deriven de estas prestaciones adicionales.
como los pagos de indemnizaciones que también deriven de estos, ¿no? Entonces, normalmente estas son materias que no se puede conciliar. Y rápidamente, para que no me gane el tiempo, quiero compartir con ustedes, hay una decisión, una opinión, mejor dicho, de la Dirección Técnico Normativa que ha sido emitida, voy a poner acá la opción compartir, un momentito, que ha sido emitida en mérito a la solicitud del Ministerio de Justicia, no sé si se visualiza. Ok, creo que sí se ve, ¿sí? Sí, Bien, doctora, es sí esa se ve. opinión, sí. La opinión 232. En pocos minutos, porque creo que estoy sobre el tiempo, ¿no? En pocos minutos se las voy a resumir. ¿Qué nos quiere decir esta opinión? El Ministerio de Justicia preguntó acá, ¿no? Si transcurrido el plazo de 30 días hábiles, bajo ninguna circunstancia se puede iniciar procedimientos conciliatorios, puesto que el plazo es de caducidad, ya sabemos que la caducidad es de 30 días hábiles, ¿no? Y la segunda pregunta dice, transcurrido el plazo de 30 días hábiles, sí se puede iniciar procedimientos conciliatorios, puesto que aún cuando haya caducado el derecho, las partes podrían arribar a acuerdos. ¿Y qué nos dice la Dirección Técnico Normativa? Dice, no es posible emplear la conciliación como un mecanismo para solucionar las controversias en el marco de lo dispuesto de la normativa de contrataciones con el Estado, una vez transcurridos los 30 días. Como ya sabemos, una cláusula de solución de controversias puede tener la conciliación de manera facultativa u obligatoria. En el caso de ser obligatoria, la única oportunidad que tiene para conciliar es esos 30 días. Transcurrido este plazo, respecto a la posición de la DTN, no existe la posibilidad de que se pueda arribar a un acuerdo conciliatorio. Y además, si nos sometemos también a la ley de contrataciones con el Estado, nos habla sobre la conciliación como, como una solución de controversias previa al arbitraje, ¿no? Si bien es cierto, la ley de arbitraje establece que dentro de un proceso arbitral se puede llegar a una conciliación y emitirse pues un laudo de pronto incorporando esta conciliación de las partes. La ley de contrataciones no lo permite. Y como vemos acá, existe también una, o sea, no es que diga expresamente que está prohibido, sino que simplemente la ley de contrataciones nos dice, nos habla sobre la conciliación previo al arbitraje. Y ahora la posición de la DTN, que no es reciente, ya tiene varios años esta, nos dice que no es posible emplear la conciliación como un mecanismo de solución de controversias después de haber caducado este plazo. La siguiente pregunta que hace, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, le dice, transcurrido el plazo de 30 días hábiles, solo se puede iniciar procedimientos conciliatorios cuando ambas partes lo soliciten de forma conjunta, puesto que aun cuando haya caducado este derecho, las partes manifiestan su voluntad de acuerdos, es decir, ambas partes de manera conjunta estamos de acuerdo en conciliar, habiendo transcurrido ya esos 30 días hábiles, y la DTN le dice que aun cuando ambas partes lo soliciten de forma conjunta, no es posible, ¿no? Porque existe un plazo de caducidad. Y pues finalmente dice, de atenderse el procedimiento conciliatorio con observancia del plazo de caducidad, deslindaría la responsabilidad administrativa del funcionario público encargado de velar por el cumplimiento de dicho plazo. Y la DTN le dice, no, no es posible emplear la conciliación como un mecanismo para solucionar las controversias nuevamente. Y bueno, se puede iniciar un procedimiento de conciliación aun cuando las partes no lo hayan estipulado específicamente en el contrato, eso sí es posible, pero finalmente, ¿no? La posición es que no es posible conciliar después de haber transcurrido esos 30 días de plazo de caducidad que establece la normativa. Entonces, esas son las regulaciones de las cuales los funcionarios tenemos que cuidarnos, tenemos que tener en cuenta a efectos de evitar pues sanciones de la Contraloría. ¿No? Creo que ya estoy sobre mi plazo y no quiero abusar. Muchas gracias, espero haber aportado en algo. Muchas gracias, Paola, por la atención. Muchas gracias a todos, a CAE, a Jorge Luis, a Jorge Abel por la invitación también. Muchas gracias, doctora.
Interesante ponencia. Continuando con la mesa, vamos a presentar a la doctora Paula Navarro, especialista procesal en la Procuraduría General del Estado. La doctora va a abordar el tema principales problemas a los que se enfrenta la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos en los arbitrajes bajo la normativa de contrataciones del Estado. La doctora Paula Navarro tiene aproximadamente 10 años de experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, 5 de ellos habiéndose desempeñado como jefa del Departamento de Arbitraje de la Procuraduría Pública de la Fuerza Aérea del Perú, abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, también en la Maestría de Arbitraje Internacional por la Universidad de La Rioja, España, y especialista en arbitraje por la Universidad ESAN. Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y la American University Washington College of Law, USA. Actualmente se desempeña ocupando el cargo de coordinadora de la Unidad Funcional de Articulación Territorial de la Procuraduría General del Estado. Doctora Navarro, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Me sumo al agradecimiento del Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación a este evento en la que profesionales podemos dar una exposición de algunos temas importantes ciertamente en los temas de arbitraje, específicamente en el tema de arbitraje, dada la especialidad. Y ciertamente sí, es muy importante que en este tipo de círculos a tratar no solamente se tenga una visión del sector privado sobre lo que es el ejercicio del arbitraje, sino que tan importante es que se tenga la participación de representantes del Estado, como hace un momento la doctora que es abogada de la Procuraduría del Ministerio de Transportes. Y bueno, en mi caso que básicamente todo mi ejercicio profesional lo he desempeñado dentro del ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Y justamente con eso, y en miras al punto que voy a tratar el día de hoy, es este aspectos normativos que en las modificaciones que ha tenido tanto la normativa de contrataciones con el Estado como también la ley de arbitraje a propósito del tan criticado decreto de urgencia 020-2020, han surgido en muchas conferencias, en algunos eventos académicos, esta suerte de las modificaciones normativas han venido para favorecer o limpiar ciertas canchas al Estado. Considero nada más equivocado este tipo de argumentos, ya que muchos cambios normativos que han venido no han puesto una cancha fácil, recta, limpia, para que el Estado pueda ejercer la defensa jurídica del Estado. Es decir, el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, ciertamente muy eficiente por parte de los procuradores públicos. Una estadística que acaba de mencionar la doctora es el siempre recordado informe de la Contraloría de allá del año 2012 o 2015, donde arrojó una estadística, sí, preocupante, pero que no solamente lo debemos ver en los números, sino en las razones por qué arrojaban esas estadísticas, y es un pantallazo, es una fotografía distinta a la que tenemos el día de hoy. En ese entonces se establecía, bueno, salían como números, que el 70% de los laudos era en contra del Estado. Actualmente ese pantallazo es totalmente distinto porque tenía muchos factores. Estos provenían de un análisis en el que la gestión contractual por parte de las entidades no era muy eficiente. El ejercicio de defensa por parte de los procuradores tampoco tenía mucho conocimiento en temas de arbitraje. Actualmente muchas procuradurías públicas tienen un equipo altamente especializado para el ejercicio de defensa en esta especialidad. Y eso es lo que quiero tratar, regresando nuevamente al punto que les había comentado, sobre estos cambios normativos que no han traído un camino fácil, transitable para el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Pero pese a ello, hay herramientas para que los procuradores públicos, y los están ejerciendo, para que ellos puedan ejercer una defensa jurídica del Estado. Es decir, el Estado la tiene fácil en el arbitraje con las normas que al día de hoy utilizamos. Mi respuesta inicial es no, no la tiene fácil, pero pese a la normativa, hemos sabido, y voy a decirme hemos porque pertenezco parte del sistema de defensa, hemos salido adelante en muchos de estos casos. Y quiero mencionar principalmente
4 artículos que hacen difícil, complicado, y aún así se ejerce la defensa de manera eficiente por parte de los procuradores públicos. Uno de ellos, que es el más preocupante, que estoy segura que ha sido materia de muchos tratados, conferencias a nivel nacional, y es el famoso, yo siempre le digo, el famoso artículo 226 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿En qué sentido? A propósito del cambio normativo que tuvo nuestra normativa de contrataciones con el Estado, en el que se estuvo casi eliminando el arbitraje ad hoc y trayendo como primera línea el arbitraje institucional, este artículo 226 lo que nos dice es, con las reglas establecidas, dependiendo de la redacción del convenio arbitral, si es que no se ha establecido una institución que va a administrar tu proceso arbitral, el arbitraje será administrado ante cualquier institución arbitral. Y esta palabra tan importante, ante cualquier institución arbitral, cuando este artículo inicialmente fue presentado a propósito de un registro que tenía que ser administrado por el OCE, pero por circunstancias no pudo ejecutarse, tuvo modificaciones este artículo y terminó siendo él ante cualquier centro arbitral, trajo una ola preocupante de apertura de centros arbitrales que han variado, bueno, han ampliado la gama de reglas. Antes los procuradores públicos tenían ya reglas definidas por algunos centros arbitrales bastante conocidos y ya establecidos en un cierto tiempo a nivel nacional, pero ahora a cada centro arbitral que abre, cada reglamento que puede establecerse, no hay un respeto ni siquiera por espacios territoriales, dependiendo de la ubicación de las entidades, de las empresas o de la misma ejecución de la obra. Ciertamente la normativa no ha establecido esos aspectos de territorialidad, pero es una dificultad que se ha ido presentando. La apertura de centros arbitrales al día de hoy es algo muy sencillo. Hay regulación para los centros de conciliación, hay regulación para otro tipo de instituciones, no hay una regulación para la apertura de centros arbitrales. Y es una problemática bastante preocupante que tiene como primera línea la defensa jurídica del Estado, que trae esto, una apertura de problemas que han sido ya, como les digo, materia de muchas conferencias, y entre ellos también se ha traído diversas aplicaciones, diversos reglamentos, como les estaba mencionando, y ciertas problemáticas derivadas de algunos procedimientos que se han traído y que también han sido discusiones, como por ejemplo lo que son los arbitrajes de emergencia, que como primera línea no es una mala herramienta, es una peligrosa herramienta en tanto esta no tenga una regulación y tenga una discrecionalidad en su uso, nuevamente por parte de algunos centros arbitrales. Se ha tenido casos en el que árbitros de emergencia ni siquiera son abogados, sino bachilleres que han otorgado medidas cautelares a favor de contratistas y en contra de entidades del Estado. Insisto nuevamente, como herramienta, como fue creada el arbitraje de emergencia, es una herramienta interesante, pero en tanto no se encuentre regulada, y esto ven incluso de la mano contra otro aspecto que no ha sido regulado, que son los centros arbitrales, tenemos un peligro latente que no necesariamente es solamente un peligro para el Estado, sino es un peligro para la seguridad jurídica. Otro de los artículos que no es un camino feliz por parte del Estado es el famoso artículo también, el 45.16 de la Ley de Contrataciones con el Estado, el famoso RNA-OSE. La idea del Registro Nacional de Árbitros ha nacido como una perfecta idea de regulación, de transparencia, de tener una lista de árbitros especializados, pero a veces las ideas al momento de su ejecución no terminan siendo, nuevamente, lo que en la realidad se viene practicando. ¿Y cuál es el problema principal en los aspectos del RNA-OSE? Voy a ponerlo en un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo. Primero, que es una regla que solamente se le aplica al Estado, es decir, el Estado cuando quiere designar a un árbitro de parte tiene que ir a esa regla. Es decir, yo voy a una pecera a escoger a mi pescado. El privado, por el contrario, tiene todo el mar para elegir a un conjunto de árbitros para que puedan ellos ser parte de un tribunal en el que puedan resolver sus controversias. La mayor parte de los arbitrajes en el Perú es arbitraje con participación del Estado. No hay mucha lógica en este sentido que el Estado tenga una lista limitada. Al día de hoy, en la lista del RNA-OSE y el día de hoy ingresé, son 111 árbitros. Para cientos, por no decir miles,
de arbitrajes con el Estado, con participación del Estado. Hay un limitado número, perdón, de elecciones que puede tener el Estado. Es una problemática, insisto. La idea del RNAOCE, como lo han dicho muchos otros centros arbitrales, secretarios de centros arbitrales, ha nacido como una muy buena idea para poder tener una lista transparente de profesionales que se están dedicando al arbitraje, para tener una lista de profesionales especialistas, conocer las especialidades de los árbitros y obviamente que pasen con un filtro que ha sido establecido por el OCE. Pero la lista limitada hace preocupante por parte del Estado y es más, eso también es sometido a observaciones por parte del privado que podría presentar recusaciones por designaciones reiteradas. Y no es porque uno quiera designar reiteradamente un árbitro, es porque no puedo elegir de otra lista, tengo una lista limitada. El OCE ya lo ha advertido a propósito también de informes que la Procuraduría General del Estado le ha hecho llegar al organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. El primero de ellos fue en enero del año 2022 y que ciertamente ha sido observado por el OCE para hacer mejoras en este procedimiento, que esperemos que estas mejoras todavía sigan ampliando. La idea no es eliminar registros o instituciones que hayan aparecido simplemente porque en un periodo tan corto ha recibido muchas críticas. En gestión pública debemos dejar que estos tengan un periodo que pueda ser observado, que pueda ser analizado, que pueda surgir de este data para el mejoramiento y no simplemente con la eliminación. Esto lo comento a propósito de claramente propuestas normativas que estarían tal vez yendo en contra de este tipo de registros. Otro artículo que también considero yo que ha traído ciertas problemáticas al ejercicio de la defensa jurídica del Estado es el artículo 230.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, que habla sobre la aprobación previa del titular de la entidad antes que se designe un árbitro. Es decir, la dinámica de la designación de parte del árbitro por parte del Estado es: quien ejerce la defensa jurídica del Estado, según mandato constitucional, artículo 47, es el procurador público en todos los aspectos. El titular de la defensa jurídica del Estado de cada entidad es el procurador público. Cada entidad tiene un titular legal del ejercicio, es decir, su ministro, su alcalde, su gobernador, su titular de entidad. Pero quien ejerce la titularidad de la defensa jurídica del Estado, su abogado principal en procesos judiciales, conciliatorios, arbitrales, administrativos, es el procurador público. Y eso lo dice la Constitución. Entonces, uno de los principales puntos de estrategia de defensa en cualquier arbitraje es la designación del árbitro. La designación del árbitro no es la designación de un amigo, no es la designación de yo sé que él va a laudar a mi favor. Es un estudio detallado del profesional idóneo, especialista, que va a resolver mi controversia. Y ese análisis procesal de especialidad vinculado al caso, obviamente lo hace quien está a cargo del diseño de la estrategia de defensa. ¿Y quién es el que diseña la estrategia de defensa? El procurador público. Es por eso que hacía esta reseña de quién es el titular de la defensa jurídica del Estado. Nuestra normativa de contrataciones, al igual que la normativa de defensa jurídica del Estado, establece que la designación del árbitro viene de un conjunto de actividades como es las coordinaciones entre el procurador público y entre el titular de la entidad. Eso lo dice la Ley de Contrataciones con el Estado. Nuevamente, aquí puede haber también entrampadas, si lo podemos decir así, en tiempos para la elección de árbitros propuestos por el procurador público, analizados por el titular, que posiblemente podrían rechazarlos, y en lo que los plazos siguen avanzando según los reglamentos de los centros arbitrales. ¿Hay soluciones aquí? Por supuesto que sí. El decreto legislativo 1326 establece que el titular de la entidad puede delegar esta facultad al procurador público para que él haga la elección del árbitro que va a ejercer, que va a ser miembro del tribunal arbitral y que lo designaría directamente el procurador público. Pero en tanto no se delegue esta facultad, el procurador público va a tener que hacer coordinaciones a nivel institucional, a nivel de titular de la entidad, para que apruebe la elección, la propuesta del árbitro que se está dando para ciertos casos. Nosotros conocemos que los reglamentos de los centros arbitrales establecen plazos mínimos para la elección del árbitro. Si nosotros somos los demandados, tenemos entre 3 a 5 días, dependiendo del reglamento, para la elección del árbitro de parte. Obviamente esto cambia si es que nosotros somos los demandantes, porque ya tenemos un cierto tiempo para analizar el caso y presentar las propuestas pertinentes al titular de la entidad, pero no deja de ser un periodo limitado cuando somos los demandados al momento de hacer todo el proceso de selección del árbitro de parte.
Insisto, hay herramientas, pero esta es una herramienta que depende también de la delegación de facultades que tiene el titular hacia el procurador público. Otro artículo que ya ni siquiera puede haber un tema de delegación es el 45.23. Nosotros lo conocemos, que es la autorización por parte del titular de la entidad al procurador público para que éste pueda presentar una demanda de anulación del laudo arbitral. En principio, este artículo inicialmente tuvo unas críticas porque daba la apariencia de una limitante al ejercicio de defensa jurídica del Estado. En ninguna otra normativa, bajo ciertas excepciones, como creo que es una del decreto legislativo que regula los procedimientos de Indecopi para presentar las demandas contenciosas administrativas contra resoluciones de sala de Indecopi, sí requiere también la autorización, pero en todos los casos, bajo estas dos excepciones que les estoy comentando, la defensa jurídica del Estado por parte del titular, que es el procurador público, es ejercida de manera libre. El procurador analiza el caso y si considera que en este caso se está afectando los intereses del Estado, él interpone la demanda o todas las acciones pertinentes sin la necesidad de tener la autorización por parte del titular, porque él es el titular del ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Pero cuando el procurador público considera que hay los supuestos establecidos en el artículo 63 del decreto legislativo 17.1, él no puede directamente presentar la demanda de anulación del laudo, sino que tiene que hacer un informe costo-beneficio, elevarlo al titular y el titular tiene que, mediante resolución autoritativa, autorizar su interposición ante el Poder Judicial. Los mismos 20 días que tiene el privado para analizar y presentar su demanda de anulación son los mismos 20 días que tiene el Estado para hacer su análisis, informe costo-beneficio, solicitar la autorización, que el titular autorice y esperemos que en esos 20 días llegue la autorización para que el procurador público pueda presentar la demanda de anulación del laudo arbitral. Un camino fácil no lo es. Y era peor. Recuerden ustedes que cuando sale la 30225, la Ley de Contrataciones con el Estado, en el sector nacional, hablamos de ministerios, ahora es el procurador público presenta al titular de la entidad y el titular de la entidad autoriza al procurador público, pero antes era el procurador público presenta el informe al titular de la entidad. El titular de la entidad puede sí autorizar, pero previo a que esto sea autorizado por el Consejo de Ministros. Si solamente tener la autorización del titular de la entidad es difícil administrativamente por los plazos y por toda la carga que tiene un titular de la entidad, imagínense que esto llegara al Consejo de Ministros también. Entonces, no la tiene fácil el Estado para ejercer la defensa jurídica del Estado, definitivamente no, pero que ejercemos, posiblemente parezca subjetivo que alguien del sistema de defensa jurídica del Estado diga que se hace bien la defensa jurídica del Estado, pero hay estadísticas internas en la Procuraduría General, hay estadísticas que presentan muchas procuradurías públicas, en este caso, por ejemplo, y felizmente estamos en esta misma mesa, un representante del MTC ha presentado en más de una ocasión estadísticas donde acredita que el ejercicio de la defensa jurídica del Estado es una eficiente, es una eficaz, es una que está demostrando que está defendiendo al Estado e impidiendo que se vulnere, que se levanten fondos del Estado de procesos arbitrales y muchos procesos judiciales. Si ciertamente el Estado no la tiene fácil, deviniendo esto incluso de normativas que no nos benefician en el ejercicio de la defensa, no quiere decir esto que el ejercicio de la defensa jurídica del Estado se ha visto interrumpido o ha caído flaco en el buen desempeño. Como les dije, hay herramientas que los procuradores públicos están ejerciendo para desempeñar una correcta labor y es muchas herramientas que ciertamente también se encuentran estas en las normativas del sistema, como es el decreto legislativo 1326, que es la normativa que regula el sistema de defensa jurídica del Estado. Ya desde la Procuraduría General del Estado se han dado estas charlas, se han explicado estas herramientas y simplemente quisiera yo mencionar 3 de estas que ya en muchas ocasiones se ha mencionado. Y yo lo llamo las 3 herramientas principales de la defensa jurídica del Estado. Es la prevención, es la colaboración y es la retroalimentación. La prevención, como les decía, del tan criticado decreto de urgencia 020-2020, la segunda disposición establece la participación del procurador público conjuntamente con el área usuaria para el diseño del convenio arbitral. Les había comentado de que la primera o la principal problemática que yo he visto en la defensa jurídica del Estado en los últimos años es la apertura peligrosa de algunos centros arbitrales. Y esto se debe, o bueno, esto trae como consecuencia si es que mis convenios arbitrales, un convenio tipo en el que no se ha establecido el nombre de la institución, quien inicie el arbitraje puede irse a cualquier institución arbitral.
y uno no va a poder interponer una oposición a la administración de ese centro, porque si ciertamente mi convenio no dice que es ese centro arbitral, la regla del reglamento de la ley de contrataciones permite que ese centro administre el proceso. ¿Cómo impido yo que el contratista o cualquier tercero pueda, quien va a iniciar un proceso arbitral, llevar al Estado a cualquier institución arbitral que podría ser armado incluso específicamente para ese proceso? Hay que ser ya incluso maliciosos en pensar en estos escenarios, pero se han dado los casos. Tenemos la herramienta que es el diseño del convenio arbitral con participación del procurador público. ¿Qué operador más importante que ya conoce el campo del arbitraje que el procurador público para que pueda hacer las recomendaciones de centros idóneos, respetables en el mercado, para que puedan administrar los procesos arbitrales? Obviamente, previo filtro de conocimiento del respaldo de la institución, de su reglamento, de las listas de sus árbitros, porque eso es muy importante al momento de elegir un centro arbitral. La colaboración. Para el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, el procurador público debe de trabajar de la mano con la institución, con sus áreas usuarias, quienes han participado y han visto de primera mano el surgimiento de la controversia. Son los que tienen toda la documentación y el conocimiento de esta controversia, quien alimenta y camina de la mano con el procurador público, que es el que elabora la estrategia procesal. La historia, el desarrollo lo tiene el área usuaria, la estrategia procesal lo diseña el procurador público, y obviamente todas esas otras herramientas, como son medios probatorios, que van a surgir en el proceso. Pero esta colaboración no solamente se centra dentro de la entidad. El decreto legislativo 1326 establece una colaboración entre procuradores públicos, una coordinación a nivel nacional. No se queda solamente en su entidad, no se queda solamente en su sector. Puedes ir a nivel nacional a coordinar con otros profesionales. El deber de colaboración es muy importante, y no es un deber de colaboración de ayúdame por favor, como lo he dicho en otras conferencias. Es una obligación del funcionario de colaborar y entregar en las formas y en los plazos todo documento, toda información que el procurador público lo solicite para el diseño y estrategia de la defensa jurídica del Estado. Y por último, y una herramienta muy importante a nivel del sector de la entidad, es la retroalimentación. Un laudo arbitral, una sentencia, un acuerdo conciliatorio, y voy a centrarme ahora en un laudo y en una sentencia, con resultado a favor del Estado o incluso con un resultado en contra del Estado, siempre va a contener información que a la entidad le va a permitir mejorar todos sus procesos de contratación, todos sus procesos de gestión administrativa. Tenemos que capitalizar el conocimiento con el fin de crear valor sobre el registro de las lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas se encuentran en los laudos y en las sentencias. Si una sentencia y un laudo me viene con una decisión desfavorable a mis intereses, no debemos simplemente enterrarla e intentar desaparecerlas para que no aparezcan en nuestros números rojos, no. Tenemos que de él capitalizar el conocimiento y recomendar a la entidad para que, si se ha cometido algún error observable, razonable, y que eso no sea materia de alguna anulación o alguna otra acción, tenemos que permitir que estas recomendaciones mejoren los procesos internos de la entidad, aprender de las lecciones que están contenidas en estos laudos como en sentencias. Doctores, no quisiera extenderme más del tiempo del que me ha permitido el Círculo de Arbitraje del Estado para poder brindarles aquí o compartir con ustedes estas experiencias que se ha tenido desde la defensa jurídica del Estado y estas recomendaciones que siempre voy a dar a los procuradores públicos, que es la prevención, la colaboración y la retroalimentación, que va a alimentar y va a mejorar desde la función, la gestión administrativa de las entidades hasta el ejercicio de defensa jurídica del Estado, porque va a disminuir la carga procesal que tienen las procuradurías públicas si nosotros recomendamos a nuestras entidades no sigas cometiendo algunos errores. Y claramente hay algún error en el ejercicio de la función de esta administración. Por mi parte, esto sería todo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y siempre dispuestas con ustedes para cualquier otro evento. Gracias.